Ricardo vivía en una fortaleza de cristal y acero, erigida en la cima de una colina con vistas a la ciudad que prácticamente dominaba. Cada ventana, cada mueble de diseño exclusivo, cada obra de arte colgada en las paredes blancas, todo gritaba éxito y poder. Sin embargo, todo aquel imperio parecía una broma de mal gusto, un escenario vacío, cada vez que sus ojos se posaban en la pequeña silla de ruedas estacionada en el centro de la sala de estar. El dinero que compraba jets y silenciaba a la competencia era inútil ante la angustia silenciosa que se apoderaba de su casa y de su alma. La alegría de aquella mansión tenía nombre y apellido: Mateo, su hijo de 6 años, o mejor dicho, la sombra de lo que un día fue Mateo, el niño que antes corría por los inmensos jardines con la energía de un huracán. Ahora pasaba los días en silencio, con una mirada perdida y las piernas inertes. La transformación había sido súbita, inexplicable. Un día tropezó, al otro sus piernas simplemente se negaron a obedecer. Los mejores especialistas del país e incluso del extranjero se habían dedicado al caso. Exámenes carísimos, resonancias magnéticas, pruebas genéticas, nada, ningún diagnóstico, ninguna lesión, ninguna explicación lógica. La medicina, con toda su arrogancia, se encogía de hombros. En medio de ese caos silencioso, había una presencia que parecía un bálsamo, un punto de luz en la oscuridad: Camila. La novia de Ricardo era la personificación de la perfección. Hermosa, serena y con una paciencia que rozaba lo sagrado, había puesto su propia vida en pausa para dedicarse por completo a Mateo. Era ella quien se despertaba en medio de la noche para consolarlo, quien investigaba dietas especiales y sobre todo quien preparaba cada una de sus comidas con una devoción casi religiosa, apartando a cualquier otra persona de la cocina cuando se trataba de la comida del niño. La rutina era meticulosa. Camila medía los ingredientes, cocinaba las verduras al vapor y lo batía todo en la licuadora, creando purés coloridos que, según ella, eran ricos en nutrientes esenciales para su recuperación. «Es una receta especial, mi amor, llena de vitaminas para ponerte fuerte», le decía a Ricardo con una sonrisa que podría calmar cualquier tormenta. Ella misma le administraba los suplementos líquidos en pequeños frascos, siempre con un cariño que desarmaba cualquier sospecha. Historias como esta nos recuerdan que la verdad puede estar donde menos esperamos. Si crees en el poder de la intuición y en el coraje de exponer la verdad, dale like a este video y suscríbete al canal para ayudarnos a traer más relatos emocionantes. Ricardo observaba todo con una mezcla de gratitud e impotencia. Veía el cuidado de Camila y se sentía un inútil. Él, el hombre que resolvía problemas multimillonarios con una llamada telefónica, no podía hacer sonreír a su propio hijo. La confianza que depositaba en Camila era absoluta, ciega. Ella era su pilar, la única persona que parecía entender la profundidad de su dolor y compartir la carga. Él veía el futuro en los ojos de ella, un futuro donde, quizás, con la ayuda de esa mujer increíble, Mateo volvería a ser el niño que era antes. Casi invisibles en este escenario de lujo y angustia estaban Lucía, la empleada doméstica, y su hijo Javier, un niño de 7 años, callado y de ojos grandes. Mientras Lucía limpiaba las gigantescas habitaciones, Javier solía quedarse en el jardín, cerca de Mateo. No hablaban mucho. Su amistad estaba hecha de silencios, de miradas cómplices. Javier empujaba la silla de ruedas de Mateo por el césped, mostrándole un nido de pájaros o una fila de hormigas. Era un observador nato, un chico que veía más de lo que hablaba. Fue en una tarde de sol pálido, mientras Ricardo observaba a los 2 niños desde lejos, desde el balcón de su despacho, que ocurrió lo impensable. Javier dejó a Mateo cerca de un rosal y caminó con pasos lentos y vacilantes hacia Ricardo. El niño se detuvo frente al hombre imponente,
Tragó saliva y el aire a su alrededor pareció volverse más denso, cargado de una urgencia que Ricardo no comprendió de inmediato. Estaba a punto de preguntarle qué había pasado, quizás ofrecerle un dulce, cuando el niño finalmente encontró su voz. Con los ojos fijos en los de Ricardo, las pequeñas manos cerradas en puños, Javier dijo las palabras que quebrarían el mundo del millonario por la mitad. «Es ella», susurró, la voz apenas un soplo tembloroso. «Camila, yo la veo, le pone unas cosas raras en la comida y en el jugo. Es para que no pueda caminar». La frase quedó suspendida en el aire, absurda, cruel, salida de la boca de un niño. La primera reacción de Ricardo fue de irritación, una fantasía infantil, unos celos tontos. Abrió la boca para reprender al niño, para mandarlo de vuelta con su madre y terminar con esa broma de mal gusto. Pero algo lo detuvo. No era fantasía lo que veía en los ojos de Javier. Era miedo, un miedo genuino y profundo, mezclado con una convicción aterradora. El niño no vaciló, no desvió la mirada. Estaba afirmando un hecho que para él era tan real como el sol que brillaba sobre sus cabezas. En ese instante, la fortaleza de Ricardo comenzó a temblar. Una grieta minúscula, casi imperceptible, pero lo suficientemente profunda como para que la más terrible de las dudas comenzara a infiltrarse. Parte 2. Desarrollo. Primera mitad. Aquella noche fue la más larga de la vida de Ricardo. El silencio de la mansión, que antes era pacífico, ahora parecía zumbar con cada acusación de Javier. Cada soplo del viento afuera sonaba como una confirmación de sus peores miedos. Acostado junto a Camila, que dormía con la respiración serena de un ángel, se sentía un traidor. Repasaba, en un bucle tortuoso, pequeñas escenas de los últimos meses, ahora vistas bajo una nueva luz. La forma en que ella insistía en que solo su comida era lo suficientemente equilibrada para Mateo. Los frascos de vitaminas importadas que nadie más podía tocar. La manera sutil en que alejaba a enfermeras y fisioterapeutas, alegando que el niño se ponía nervioso con extraños. Lo que antes parecía devoción, ahora adquiría los contornos siniestros de un control absoluto. Recordó una vez en que Lucía, la empleada, intentó darle un vaso de agua a Mateo y Camila la interceptó con una furia fría, disfrazada de preocupación. «El pH del agua del grifo no es adecuado para él ahora», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En aquel momento Ricardo admiró su celo. Ahora el recuerdo lo llenaba de un pavor helado. Él no era un tonto, sabía que el niño Javier no inventaría algo tan monstruoso sin motivo. Cuando amaneció, Ricardo miró su reflejo en el espejo y no reconoció al hombre que veía. Había una determinación dura en su mirada, la frialdad de quien está a punto de entrar en una guerra. Entendió que no podía simplemente confrontar a Camila. Sería la palabra de un niño asustado contra la de la novia perfecta y devota. Ella negaría, lloraría, lo acusaría de ser cruel y paranoico, y peor aún, estaría sobre aviso. Si realmente estaba haciendo algo, simplemente se volvería más cuidadosa, y él tal vez nunca descubriría la verdad. A partir de ese momento, su casa se convirtió en un escenario, y él en el actor principal. Necesitaba moverse con una precisión quirúrgica sin levantar la menor sospecha. El primer paso era buscar una opinión médica, pero no de cualquiera. Necesitaba a alguien de su entera confianza, alguien que estuviera fuera del círculo de especialistas que ya se habían declarado incompetentes. El nombre le vino a la mente como una tabla de salvación: doctora Guadalupe Flores, la pediatra que cuidó de Mateo desde su nacimiento, una mujer brillante de la vieja guardia que se había jubilado el año anterior. Cogió el móvil y marcó su número con el corazón martilleando en el pecho. La excusa que usó fue débil, pero plausible.
Habló de una alergia cutánea persistente de Mateo, de cómo echaba de menos su enfoque más humano y que pagaría lo que fuera por una consulta privada e informal. La doctora Guadalupe, con su voz ronca y directa, se resistió al principio, pero la mención del nombre de Mateo la hizo ceder. Acordaron una cita para el día siguiente en una cafetería discreta, lejos de los lugares que Ricardo solía frecuentar. Le dijo a Camila que iba a resolver un problema urgente en la oficina, sintiendo el sabor amargo de la mentira en la boca. En la cafetería, la doctora lo escuchó pacientemente mientras él describía la falsa alergia. Entonces, Ricardo respiró hondo y cambió de tema, hablando de la parálisis de su hijo, de la falta de respuestas. Finalmente, con la voz entrecortada, le confió su sospecha. Guadalupe, sé que parece una locura, pero una persona me dijo que que ella podría estar poniendo algo en su comida. La doctora frunció el ceño, su mirada afilada, analizándolo. Su escepticismo inicial era palpable, pero era demasiado inteligente para descartar cualquier posibilidad en un caso tan anómalo. Ricardo, el envenenamiento crónico en dosis bajas puede ser extremadamente difícil de detectar, dijo, pensativa. Muchas sustancias no aparecen en los análisis estándar. La validación, aunque teórica, fue suficiente. La doctora Guadalupe accedió a ayudar en secreto. Voy a necesitar muestras, le instruyó, su tono ahora puramente clínico, de su comida, del jugo, del agua y, si es posible, un mechón de pelo generoso y muestras de uñas. Ahí es donde los metales pesados y otras toxinas se depositan con el tiempo. Ricardo sintió un escalofrío. La misión era clara, pero la ejecución parecía casi imposible. ¿Cómo conseguiría todo aquello sin que la vigilante Camila se diera cuenta? Esa misma tarde, tomó una decisión drástica. Con el pretexto de comprar un nuevo sistema de sonido para la casa, fue a una tienda de electrónica y adquirió un kit de microcámaras de vigilancia. La tensión de instalar los dispositivos fue brutal. Esperó a que Camila saliera a su clase de yoga y con manos temblorosas escondió las pequeñas lentes en puntos estratégicos, un falso detector de humo en la cocina, un marco de fotos digital en el cuarto de Mateo, un arreglo de flores artificiales en la sala. Cada minuto parecía una hora. Temía que ella regresara antes de tiempo y lo encontrara en medio de aquella operación clandestina. Los primeros días de vigilancia fueron una tortura psicológica. Todas las noches, después de que Camila se durmiera, Ricardo se encerraba en el despacho y miraba las grabaciones. Lo que veía solo aumentaba su confusión y su culpa. Las imágenes mostraban a Camila siendo la cuidadora ejemplar que él conocía. Le cantaba a Mateo, le leía cuentos, preparaba sus comidas con una sonrisa. Empezó a cuestionarse. ¿Estaría siendo influenciado por la imaginación de un niño? ¿Estaría tan desesperado por una respuesta que estaba dispuesto a creer la teoría más absurda y cruel? La duda lo carcomía. Entonces, en la noche del cuarto día, sucedió. La grabación mostraba la cocina a media tarde. Camila estaba de espaldas, preparando la merienda de Mateo, un jugo de naranja que a él le encantaba. Puso el jugo en el vaso y por un instante se quedó completamente inmóvil. Ricardo contuvo la respiración. La cámara, posicionada perfectamente, capturó el momento en que su cabeza se giró sutilmente a izquierda y derecha, comprobando el pasillo. Confirmando que estaba sola, su mano se hundió en el bolsillo del delantal y sacó un pequeño frasco oscuro, sin etiqueta. Con una agilidad aterradora, desenroscó la tapa y echó 3 gotas del líquido incoloro en la bebida de Mateo. Luego guardó el frasco, removió el jugo con una cuchara y lo puso en la bandeja, con la misma sonrisa de siempre. El mundo de Ricardo no se derrumbó, fue pulverizado. La imagen en la pantalla no era una sospecha, no era una teoría. Era la verdad, fría, nítida y monstruosa. Parte 3.
Desarrollo, segunda mitad. El shock inicial dio paso a una furia helada, tan intensa que Ricardo sintió su propio cuerpo temblar. La imagen de aquellas 3 gotas cayendo en el jugo de su hijo se convirtió en una marca a fuego en su mente. Quería irrumpir en la habitación, arrastrar a Camila fuera de la cama y forzarla a confesar. Pero la misma claridad que lo hizo instalar las cámaras ahora dictaba sus próximos pasos. Aquel video era una prueba, sí, pero era solo una pieza del rompecabezas. Necesitaba saber qué había en ese frasco, cuál era su objetivo final y, sobre todo, si estaba actuando sola. Destruirla no era suficiente, necesitaba aniquilar la amenaza de raíz. Actuar requería una calma que no sentía. Al día siguiente, se forzó a sonreírle a Camila en el desayuno, a besarla antes de irse a la oficina. Cada gesto de normalidad era un esfuerzo hercúleo. Necesitaba las muestras. La oportunidad surgió por la tarde, cuando Camila estaba al teléfono en el jardín, absorta en una conversación susurrada. Ricardo llamó a Javier y, con el corazón en la boca, le explicó el plan en pocas palabras. El niño, con una valentía que Ricardo nunca olvidaría, corrió hacia la sala y accidentalmente tiró un jarrón de plantas, creando la distracción perfecta. Mientras Camila regañaba a Javier, Ricardo entró en la cocina, cogió el vaso de jugo intacto de Mateo, vertió una parte en un recipiente esterilizado y más tarde esa noche cortó un mechón del pelo de su hijo dormido. La investigación necesitaba expandirse. Ricardo sabía que era un experto en finanzas, no en crímenes. Contactó con un nombre que le habían recomendado años antes para un caso de espionaje corporativo: Raúl Vargas, un investigador privado, ex policía, conocido por su discreción y eficiencia. En un encuentro en un aparcamiento subterráneo, Ricardo le entregó a Raúl una foto de Camila y toda la información que tenía, que vergonzosamente era poca y probablemente falsa. La instrucción fue simple y directa: quiero saberlo todo. Cada paso que ha dado desde que nació. No me importa el coste. Mientras Raúl se sumergía en el oscuro pasado de Camila, la doctora Guadalupe trabajaba en su laboratorio privado. Los resultados llegaron 3 días después, en una llamada que Ricardo atendió con las manos sudando. «Es peor de lo que imaginábamos, Ricardo», dijo la doctora con voz grave. «No es un veneno común, es una combinación compleja, pero el principal agente activo es un relajante muscular de uso veterinario, extremadamente potente, usado en cirugías de gran envergadura en caballos». Momentos de inflexión como este nos obligan a cuestionar todo lo que creíamos saber. Si este viaje en busca de la verdad te tiene atrapado, no olvides darle like al video y suscribirte, pues tu apoyo nos permite seguir contando historias de superación y valentía. La doctora explicó la naturaleza diabólica del plan. En dosis pequeñas y continuas, la sustancia causaba una parálisis flácida, debilitando los músculos progresivamente sin dejar rastros obvios en análisis de sangre de rutina. La víctima, un niño, no sentiría dolor agudo, solo una debilidad creciente, una incapacidad para moverse que frustraría cualquier diagnóstico. Era un método cruel, diseñado para quebrar el espíritu no solo del niño, sino principalmente del padre, volviéndolo psicológicamente dependiente de la única persona que parecía tener el control, la cuidadora. «El peligro, Ricardo», continuó la doctora Guadalupe, «es que la dosis puede aumentarse fácilmente. Una cantidad un poco mayor no solo profundizaría la parálisis, sino que podría causar una parada respiratoria. Ella tiene el poder de matarlo en cualquier momento, y todos creerían que fue una complicación trágica de su misteriosa enfermedad». La expresión «dosis final» resonó en la mente de Ricardo, convirtiendo su miedo en pánico. No solo estaba luchando contra una mentira, estaba en una carrera contra la muerte. Las noticias de Raúl Vargas, el investigador, llegaron al día siguiente y eran aún más aterradoras.
El nombre Camila era falso, uno de varios que ya había usado. No era una estafadora solitaria en busca de un matrimonio ventajoso. Era una pieza en un engranaje mucho mayor, una organización criminal sofisticada que se extendía por varios países, especializada en un tipo muy específico de delito: la infiltración y destrucción de familias ricas. El patrón, que Raúl describió fríamente, era siempre el mismo. La red identificaba a hombres ricos, generalmente solitarios, viudos o divorciados, que tenían herederos jóvenes. Una mujer atractiva y bien entrenada era enviada para seducir al objetivo, insertándose en la familia como una presencia indispensable. Una vez establecida la confianza, comenzaba la fase 2. El heredero era sistemáticamente incapacitado mediante envenenamiento lento, creando un escenario de crisis y desesperación. Con el padre emocionalmente destrozado y el niño totalmente dependiente, la mujer se convertía en la figura central, la administradora de la vida y, eventualmente, de las finanzas de la familia. El objetivo final era obtener el control total de la fortuna, ya fuera a través de un matrimonio estratégico, la obtención de poderes notariales firmados bajo coacción emocional o fraudes complejas, mientras el objetivo estaba distraído con la tragedia personal. Ricardo sintió que el suelo desaparecía. No había encontrado a una mujer malvada. Había invitado a un depredador a su casa, un soldado de una organización que veía a su hijo no como una persona, sino como un obstáculo a neutralizar. La dosis final, sobre la que la doctora le había advertido ahora, parecía no solo una posibilidad, sino una inevitabilidad, el siguiente paso lógico en el manual de horrores de aquella gente. Parte 4. Desenlace. Con todas las piezas del aterrador rompecabezas en sus manos, Ricardo sintió una claridad mortal. El dolor y el miedo dieron paso a una determinación fría. Se reunió una última vez con Raúl y la doctora Guadalupe, ya no en cafeterías ni aparcamientos, sino en una sala de reuniones segura. El plan fue trazado con la precisión de una operación militar. El objetivo no era solo detener a Camila, sino atraparla en el acto de intentar administrar la dosis final, creando un caso tan hermético que toda su organización criminal sería arrastrada con ella. El cebo sería la ausencia de Ricardo. A la mañana siguiente representó la actuación de su vida. Con una urgencia fabricada, hizo una maleta a toda prisa delante de Camila, explicando que un negocio multimillonario en Singapur se había venido abajo y necesitaba volar de inmediato para salvar la inversión. «No sé cuándo volveré, mi amor. Quizás en 2 o 3 días. Cuida bien de nuestro niño», le dijo besándola con una repulsión que apenas pudo ocultar. Los ojos de ella brillaron con una satisfacción mal disimulada. La oportunidad que esperaba le había sido servida en bandeja de plata. Ricardo no fue al aeropuerto. Fue a una habitación de hotel a pocas manzanas de su casa, que Raúl había transformado en un centro de mando improvisado. Las pantallas mostraban las imágenes en directo de todas las cámaras de la mansión. A su lado, Raúl se comunicaba por radio con un equipo de policías de paisano posicionado discretamente alrededor de la propiedad. Cada segundo de espera era una agonía. Ricardo observaba a la mujer que un día amó moverse por la casa, tarareando, sin saber que su verdadera naturaleza estaba a punto de ser expuesta al mundo. Cayó la noche. A través de las cámaras, Ricardo vio a Camila preparar la cena de Mateo. Su corazón parecía a punto de estallar. Siguió la rutina de siempre, pero, al final, en lugar de coger el pequeño frasco oscuro, abrió un cajón falso en el fondo del armario de la cocina. De allí, sacó un frasco más grande, con un líquido de apariencia un poco más densa. La dosis final. Las palabras de la doctora Guadalupe resonaron en su cabeza. Con una sonrisa siniestra, mezcló una cantidad generosa del líquido en el postre del niño y subió las escaleras. El momento era ahora.
Ricardo veía en la pantalla la imagen de su hijo, inocente, abriendo la boca para recibir la primera cucharada del veneno que podría silenciarlo para siempre. «Entren, ahora», gritó Raúl por la radio. En el instante exacto en que la cuchara de Camila tocó los labios de Mateo, la puerta de la habitación fue derribada. Policías uniformados inundaron la estancia. Camila se congeló, la expresión de sorpresa transformándose en puro terror. Pero el verdadero shock vino un segundo después, cuando Ricardo entró justo detrás de los policías, su rostro una máscara de furia y desprecio. El grito de odio de Camila al verlo fue la confesión final. La detención fue rápida y eficiente. Camila fue atrapada infraganti, con el cuenco de veneno en la mano y los frascos encontrados en la cocina. Las grabaciones de las cámaras, los informes de la doctora Guadalupe y el dossier completo de Raúl sobre la organización pintaron un cuadro irrefutable. Ante la perspectiva de pasar el resto de su vida en prisión, confesó, entregando nombres, cuentas bancarias y métodos. La operación desmanteló una de las redes criminales más crueles y sofisticadas que la policía había visto jamás. Para Mateo, la detención de Camila fue el inicio de un nuevo y arduo viaje. El proceso de desintoxicación fue largo y doloroso, supervisado de cerca por la doctora Guadalupe. Ricardo no se apartó del lado de su hijo ni un solo día. Le sostuvo la mano durante las pruebas, le leyó durante las noches de insomnio y le susurró promesas de que todo saldría bien, incluso cuando él mismo dudaba. La culpa lo consumía, pero la esperanza de ver a su hijo caminar de nuevo era un fuego que lo mantenía en pie. Los meses siguientes se llenaron de sesiones de fisioterapia. La frustración era una visitante constante. Hubo días de lágrimas, cuando las piernas de Mateo se negaban a responder. Pero también hubo pequeñas victorias que se celebraban como logros épicos. El primer temblor voluntario en un dedo del pie. La primera vez que logró sostener su propio peso en las barras de apoyo. La primera sonrisa genuina en mucho tiempo. Ricardo estuvo allí para cada uno de esos momentos. Y entonces, en una tarde soleada, 6 meses después de aquella noche terrible, ocurrió. En la sala de fisioterapia, con Ricardo arrodillado a pocos metros de distancia, con los brazos extendidos, Mateo se soltó del apoyo. Vacilante, tembloroso, pero decidido, dio un paso, y luego otro, y uno más, hasta caer en los brazos de su padre en un abrazo que selló el fin de la pesadilla. Los dos lloraron allí, en el suelo, no de tristeza, sino de una alegría tan pura y abrumadora que parecía lavar todo el dolor del pasado. Hoy, quien ve el jardín de la mansión de Ricardo, ve una escena que un día creyó imposible. Mateo, aún con un andar un poco inestable, corre detrás de Javier, ambos riendo bajo el sol. Lucía, la madre de Javier, ahora es la gobernanta de la casa, una figura de confianza y cariño. Ricardo se aseguró de que Javier tuviera la mejor educación y todas las oportunidades, en gratitud al niño cuyo coraje silencioso salvó la vida de su hijo. Ricardo aprendió, de la forma más brutal posible, que el mal puede esconderse detrás del rostro más bello y que la confianza ciega es una invitación a la traición. Entendió que la verdadera riqueza no estaba guardada en sus cajas fuertes, sino en la salud y la risa de su hijo. Las historias de superación nos muestran la fuerza que podemos encontrar en la adversidad. Si te has emocionado con el viaje de Ricardo y Mateo, dale like a este video y suscríbete al canal. Tu interacción nos ayuda a seguir compartiendo relatos que inspiran y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Su nueva vida es más simple, más ruidosa e infinitamente más feliz. Y todas las noches, cuando acuesta a Mateo, Ricardo recuerda que su imperio casi se derrumba, no por una crisis financiera, sino por un veneno servido con una sonrisa. Fue salvado no por su dinero o poder,
sino por la observación atenta de un niño que se atrevió a susurrar la verdad, demostrando que los héroes más importantes, a menudo, son los más pequeños y silenciosos.